nuevamente el doctor Michel Camacho desde la ciudad de Carola del estado Lara, Venezuela. En esta oportunidad quiero invitarles a que reflexionemos juntos con relación al pensamiento crítico del autor latinoamericano Enrique Dussel y profundicemos un poco sobre su vida, su obra, su labor pedagógica y sus principales aportes al pensamiento crítico. Esto en el marco de los estudios postdoctorales de pensamiento crítico latinoamericano adscritos al Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para ello quiero que pasemos a continuación a la siguiente lámina. Hablar acerca de un pensador crítico latinoamericano, queremos hablar de Enrique Dussel. ¿Quién fue Enrique Dussel? Fue un filósofo, un historiador, un teólogo y un académico argentino, considerado uno de los más grandes pensadores de América Latina. Fue el fundador del movimiento de la filosofía de la liberación y un gran crítico de la modernidad. Hablemos un poco acerca de su vida. Para ello debemos decir que Enrique Dussel nació en La Paz, Argentina, el 24 de diciembre de 1934. En 1957 se tituló como licenciado en Filosofía de la Universidad de Cuyo, en Mendoza, Argentina. 2 años después, en 1959, se gradúa como doctor en Filosofía de la Universidad Central Complutense de Madrid, España. 2 años a posterior, 1961, obtiene la licenciatura en Teología e Historia de la Universidad de la Sorbona de París. En 1965 obtiene el título de licenciado en Estudios de la Religión del Instituto Católico de París, Francia. En 1967 obtiene su título doctoral en Historia de la Universidad de la Sorbona de París. Es casado con Johanna Peters en el año de 1963 y de esa relación tuvo 2 hijos, Enrique y Susana. Fallece en México a la edad de 88 años en el año 2023. Quiero hablarles ahora un poco acerca de lo que fue la obra de este autor. Debemos comenzar diciendo que fue fundador y presidente durante varios años de la CEILA, que es la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en Latinoamérica. Además, fue miembro fundador y coordinador de la Ecumenical Association of Third World Theologians, por sus siglas en inglés AETWOT, y del comité ejecutivo de la International Association of the Mission Studies, es decir, de la IAMS. Además de ello, fue fundador y coordinador general de la Asociación de Filosofía y Liberación, AFIL. Este es un organismo adscrito de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Esto pertenece a la Universidad de Estrasburgo. En ese sentido, queremos que sigamos apoyando la siguiente lámina porque su obra sigue siendo muy emblemática. Además de ser miembro fundador de la Revista de Filosofía Latinoamericana, con sede en Buenos Aires, Argentina, perteneció al comité de redacción de múltiples revistas, entre las cuales destacaremos Cristianismo y Sociedad, adscrita a la Ciudad de México, Liberação, que le pertenece a la República Cooperativa de Brasil, así como también a la revista internacional Concilium en Italia. Además, he de destacar que ha colaborado con el llamado equipo de CELADOT, que es el Servicio Latinoamericano de Documentación. Hablemos un poco acerca de los aportes. Entre muchos de sus múltiples aportes, vamos a hablar en este caso de que ha pronunciado centenares de conferencias sobre filosofía, teología e historia en más de 20 centros universitarios de los Estados Unidos, así como también prácticamente en la totalidad de los países latinoamericanos. En más de una decena fue invitado a naciones europeas, así como también a universidades del continente africano y de Asia. Hablar de la labor pedagógica es muy extensa, entre las cuales vamos a destacar la siguiente. Su labor pedagógica comienza en 1967 como profesor del Instituto de Pastoral Latinoamericana con sede en Ecuador. En 1968 va a comenzar a hacer vida académica en su país de origen, como lo es Argentina, específicamente en la Universidad de Cuyo. En 1971 es invitado a Bélgica a dar conferencias en la Universidad Católica de Lovina. En 1973 comienza a hacer vida con la Mexican Cultural Center en San Antonio de Texas de los Estados Unidos, en varias ocasiones invitados, hay que destacar. Asimismo, en 1975
comienza a hacer labor pedagógica en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en México. Allí comienza a ejercer funciones como docente titular. Un año después, también en la Ciudad de México, comienza a trabajar en 1976 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 76 a 1981 va a ocurrir una labor pedagógica importante de este autor, puesto que comienza ya a ser invitado a las diferentes universidades y comienza a ser invitado en Suiza por la Universidad de Freiburg. Luego en 1981 la Universidad de Loyola en los Estados Unidos y luego la Universidad de Ginebra en 1982. También invitado en los diferentes cursos de invierno y de verano en 1987 en la Universidad de Notre Dame. En este sentido, la labor pedagógica de Enrique Dussel ha sido muy productiva y esto lo vamos a comenzar a ver ahora con el aporte en la producción bibliográfica. Vamos a comenzar a ver que su primera producción se tituló Humanismo Semita, Estructuras Intencionales Radicales del Pueblo de Israel. En 1970, 2 producciones, entre las cuales vamos a destacar las primeras formulaciones de la filosofía de la liberación, estudiando el influjo del pensamiento de Hegel y Husserl, así como también las lecciones de ética ontológica. En 1971 escribe Destrucción de la Historia de la Ética. En 1972 van a haber 2 producciones, entre las cuales tenemos Dialéctica Hegeliana, Supuesto y Superación del Inicio Originario del Filosofar, y Caminos de Liberación Latinoamericana, tomo 1 al 4. Seguimos hablando acerca de los aportes. En 1973, para una ética de la liberación latinoamericana, tomo del 1 al 5. En 1974 escribe El dualismo en la antropología de la cristiandad. En 1975 se estrena con 2 producciones, entre las cuales vamos a hablar Fundamentación filosófica de la liberación latinoamericana y el humanismo helénico. En 1978 escribe La filosofía de la poiesis y en 1981 Historia general de la Iglesia en América Latina. En 1985 le rinde tributo a Marx escribiendo La producción teórica de Marx. En 1986 comienza a abordar el estudio de la ética, especialmente de la ética comunitaria. En 1988 siguen los tributos a Marx y escribe Hacia un mal desconocido, y en 1989 La ética del discurso. En 1992 comienza ya a estudiar el tema de la modernidad y la relevancia de la figura del otro, con la teoría del encubrimiento del otro hacia el origen de la modernidad. Y vamos a cerrar este capítulo con 1993 con las metáforas teológicas de Carlos Marx. Miles han sido las reconocimientos que ha tenido, pero especialmente vamos a hablar de los doctorados honoris causa, entre los cuales destacan 8, de los cuales 4 serán resaltados en este caso por la Universidad de Freiburg en 1981, Universidad Mayor de San Andrés en 1995, Santo Tomás de Aquino en 2015 y la Universidad de Chile en el 2017. Vamos a hablar de los aportes. Dentro de los aportes tenemos la filosofía de la liberación, puesto que aquí Dussel desarrolló esta corriente filosófica como una alternativa a la filosofía occidental, proponiendo un análisis crítico de la realidad social desde la perspectiva de los oprimidos y excluidos, especialmente de América Latina. Otro de sus postulados o principios es la alteridad y la liberación. Aquí hace énfasis a un principio de la filosofía que centra la necesidad de reconocer y valorar la alteridad, es decir, la diferencia y la diversidad de los seres humanos, así como en la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos. Otro de los grandes aportes de concepción teórica, tenemos la crítica de la modernidad eurocéntrica, y aquí vamos a ver a Dussel en un cuestionamiento a la visión eurocéntrica de la historia y a la filosofía, argumentando que la modernidad ha generado sistemas de dominación. La ética de la dominación latinoamericana es otra de las grandes teorías que propone Dussel, así como también vamos a encontrar el concepto de la transmodernidad y los aportes a la teología de la liberación. En este sentido, comienza Dussel a aportar un diálogo con otras corrientes filosóficas del pensamiento, especialmente desde la teoría del sur. En ese sentido, queremos ya finalizar dándole las gracias a ustedes por permitirnos pues compartir en estos pequeños minutos de reflexión el aporte, la vida, la obra y el pensamiento de Enrique Dussel, un pensador latinoamericano del pensamiento crítico de estas latitudes. Por su atención, me queda decirle muchísimas